Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico, y bueno, para quienes están siguiendo esta serie de pláticas sobre el catecismo evangélico o sobre otros temarios que he ido desarrollando en esta serie de seguidores del camino, ya me conocen un poco. Bueno, espero que quienes me escuchen por primera vez puedan aprovechar para su enriquecimiento espiritual algo de lo que les quiero compartir hoy en este catecismo evangélico que les estoy explicando. Estamos ahora en el misterio de la Iglesia. Y vamos a seguir con hoy hablando de el misterio de la Iglesia según San Pablo, y también veremos otras cartas de San Pedro, el Apocalipsis de San Juan, etcétera. Bueno, pues vamos. Ciertamente que la doctrina de San Pablo sobre la Iglesia es muy rica. Quizá sea quien nos da una teología eclesial más completa y sistemática en algunas de sus cartas. Obviamente, puesto que es un catecismo, tengo que sintetizar citando las ideas principales. En su carta a los romanos, desde el capítulo 12 hasta el final, el capítulo 16, Pablo describe con muchos detalles una serie de criterios y normas que han de guiar a la comunidad eclesial de Roma. Dice, por ejemplo, esmerémonos en lo que favorece a la paz y construye la vida común. Favorece a la paz y construye la vida común. Entonces, dos actitudes, dos condiciones fundamentales, por experiencia lo podemos saber, dentro de la vida eclesial como comunidad, el conservar y cultivar la paz y todo aquello que favorezca la vida compartida, que es la vida común. Luego tenemos la primera carta a los Corintios, donde después del saludo en el que llama a los cristianos, la iglesia que está en Corinto, llamados y consagrados, con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego aborda, después de este saludo, pues muy rico, y que podríamos pensar, ¡guau! Lo que va a decir es extraordinario. Sin embargo, el tema que aborda más fuerte en el capítulo 11 es el de las divisiones y discordias. Antes, en el capítulo 1 ya. El 11 también, a raíz de la Eucaristía, pero me estaba saltando. El capítulo 1 ya aborda el tema de las divisiones y discordias que hay entre los miembros de la Iglesia de esta ciudad de Corinto, porque unos están tomando partido por Apolo, otros por Pablo. Y otro punto es en el mismo capítulo fijarse en quienes ha llamado el Señor. Dice, hermanos, fijaos a quienes llamó Dios. Lo necio del mundo se lo escogió Dios para humillar a los sabios. En el capítulo 3,
escribe la obra de construir la iglesia, de la cual él se considera arquitecto y Cristo el cimiento. Incluso viene a decir, como Jesús lo había anunciado, que el verdadero templo de Dios es cada uno de ellos. Y el conjunto de los hermanos que constituyen la iglesia de Corinto. Bueno, digamos que el templo de Dios, por una parte dice Pablo, somos templo cada uno de nosotros, pero en el conjunto de los hermanos constituimos también la iglesia de Jesucristo, porque templo e iglesia no son lo mismo. Templo es el lugar donde se ubica la presencia de Dios, mientras que iglesia es el lugar donde se reúnen los cristianos para dar culto a Dios. Por eso pues nos dice San Pablo, nosotros somos el templo de Dios. La iglesia es el lugar donde nos reunimos para dar culto a Dios concretamente, para la celebración de los sacramentos, para orar. Uno de los temas eclesiales que trata Pablo en esta carta es el de la celebración de la Eucaristía. Este es el tema que quería poner de relieve al principio, pero viene ahora. Y al tratar el tema de la Eucaristía, él evalúa la forma, cómo se celebra, cómo se comportan los hermanos al reunirse para celebrar la Eucaristía y los problemas que han surgido a raíz de ello. Dice, oigo decir que cuando os reunís en asamblea formáis bandos. Y aquí no son bandos por razón de Pablo o Apolo, sino los pudientes por un lado y los pobres por otro. Y pues Pablo les habla muy fuerte sobre eso. Primeramente que si quieren comer y juntarse con sus amigos lo hagan en sus casas. Y por otra parte dice pues es que es algo que va en contra de la naturaleza de la asamblea eucarística, puesto que esa asamblea eucarística es para compartir el mismo cuerpo de Cristo, y ese cuerpo, dice, más adelante lo dirá, ese cuerpo somos nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo. En los capítulos siguientes, 12, 13 y 14, nos habla de los carismas que Dios concede a los hermanos para servicio de la comunidad y cómo hay que valorarlos y usarlos para utilidad de todos, así como hay que organizar la participación en la asamblea eclesial. Bueno, este es un tema bastante, en aquel tiempo, diríamos, interesante. Hoy día se ha revivido a través de la renovación carismática y pues quizá no tiene tanta incidencia hoy, puesto que la participación de los laicos depende totalmente de la organización, de la jerarquía. En este sentido podemos decir que hay mucho que hacer para darle al laico, a los laicos, un lugar más significativo y más protagonístico dentro de la celebración de la vida eclesial. El capítulo 16, último de esta carta, dice que las comunidades de Galacia pueden ayudar a las de Jerusalén, que pasan por necesidad. De ello volverá a escribirles en su segunda carta, y un pensamiento motivador especialmente importante que les da es:
Sabéis lo generoso que fue nuestro Señor, Jesús el Mesías, que siendo rico se hizo pobre por vosotros para enriquecernos con su pobreza. Y como motivación final, nos propone esto: poneos a prueba, a ver si os mantenéis en la fe. Someteos a examen. ¿No tenéis conciencia de que el Mesías Jesús está entre vosotros? Es una cita, unas palabras muy importantes de la segunda carta a los Corintios, que son como una clave de renovación eclesial. Poneos a prueba a ver si os mantenéis en la fe. Someteos a examen y tomad conciencia de que el Mesías Jesús, de que Cristo Jesús está entre vosotros. Interesante, ¿no? Bueno, es un punto de referencia que se ha mencionado a la hora de renovar comunidades cristianas. Sentir la presencia, tomar conciencia de la presencia de Cristo entre nosotros. Pasemos ahora a la carta a los Gálatas. En ella nos habla San Pablo de su encuentro con la jerarquía eclesiástica. Con estas palabras: 3 años más tarde subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Y las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Después de 14 años subí de nuevo a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevándome también a Tito, reconociendo el don que he recibido. Santiago, Pedro y Juan, los respetados como pilares, nos dieron la mano a mí y a Bernabé en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros nos dedicáramos a los paganos. Es interesante este texto, o estas referencias que hace San Pablo a sus encuentros con los otros apóstoles para entender pues cómo dentro de la jerarquía de la Iglesia había ciertas diferencias prácticas pastorales, pero había una comunión espiritual de fraternidad entre ellos. Pasamos ahora a la carta a los Efesios. Creo que es una de las cartas con una dimensión eclesial más fuerte. Y Pablo introduce varios términos que identifican a la Iglesia en esta carta. Dice, por ejemplo, de los 2 pueblos hizo uno: el pueblo pagano, el pueblo judío. Con los 2 creó una humanidad nueva, estableciendo la paz, y hechos ambos un solo cuerpo. Les dice: fuisteis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, con el Mesías Jesús como piedra angular. Y por obra suya vais entrando vosotros con los demás en esa construcción para formar por el Espíritu una morada para Dios. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles profetas. Cristo es la piedra angular. Esto pues también hace referencia a lo que decíamos antes, de que somos el templo de Dios, la comunidad cristiana es el templo de Dios, que se reúne en una iglesia como asamblea para celebrar los misterios de la fe. Por primera vez en las cartas de Pablo
en lo que hemos visto hasta ahora aparece el término iglesia. Dice, por medio de la iglesia se dan a conocer las múltiples formas de la sabiduría de Dios. A él dé gloria a la iglesia, con el Mesías Jesús, por todas las generaciones, de edad en edad. Amén. Uno de los textos que se refiere más concreta e intensamente a la unidad de la Iglesia lo encontramos en esta carta, cuando dice que viváis a la altura del llamamiento que habéis recibido. Esforzaos por mantener la unidad que crea el Espíritu, estrechándola con la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es también la esperanza a la que fuisteis llamados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y para todos. Podríamos decir que en este capítulo 4 de San Pablo está como su credo eclesial. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y para todos. Qué hermoso tener presente este gran misterio, es garantía de vivir en profundidad el misterio de la Iglesia. Asimismo recuerda que el amor mutuo ha de ser uno de sus distintivos como hijos queridos de Dios. Y lo dice con estas palabras: igual que Cristo os amó y se entregó por vosotros, ofreciéndoos a Dios como sacrificio fragante. Así ha de ser el amor mutuo, amarnos como Cristo nos amó, que lleva consigo ofrecernos, ofreciéndonos unos a otros y a Dios, pero ofreciéndonos concretamente, prácticamente, el servicio mutuo particularmente. Cuando habla de relaciones conyugales, San Pablo en esta carta pone el parangón ideal del amor esponsal. Y ese parangón ideal es la relación de Cristo con la Iglesia. Tanto en la responsabilidad del marido sobre la familia, como en el amor que estos, marido y mujer, como en el amor que los maridos han de profesar a sus mujeres. Cristo ama a la Iglesia y se entrega por ella, dice, consagrándola con su palabra y lavándola en el baño bautismal del agua, para prepararse una Iglesia santa e inmaculada, que la alimenta y la cuida, porque somos miembros de su cuerpo. Así también, dice Pablo, ha de ser el amor de Cristo, del esposo hacia la esposa, y la responsabilidad que él ha de tener sobre las necesidades de la misma y por tanto también de la familia. Ni más ni menos, el ejemplo de Cristo a la Iglesia, que él amó y se entregó por ella. Respecto a la mujer, dice que la mujer respete y obedezca al marido. Y mucha gente hoy día pues como que lo toman un poco negativamente estas palabras de Pablo. Ciertamente que las tenemos que entender dentro de la cultura en la que vive Pablo y adaptarlas a nuestra cultura actual sin quitarles fuerza espiritual,
porque no puede ser menos que lo que pide al esposo, que es amar y entregarse por la esposa. Entonces, bueno, pues podríamos decir que ese respeto y esa obediencia es una manera de expresar también la entrega de la esposa al bien de la familia, ¿verdad? El respeto se lo deben ambos mutuamente. La obediencia, pues es la obediencia a Dios, al ideal que ambos han abrazado, de amarse en todas las circunstancias de su vida. Al hablarles de la necesidad de orar, también dice Pablo a los Efesios: pedid constantemente por todos los consagrados y también por mí, para que Dios abra mis labios y me conceda palabras para comunicar sin temor su secreto, la buena noticia de la que soy portavoz. Pedid que tenga valor para hablar de él como debo. Aquí Pablo está implícitamente mencionando esa dimensión apostólica de la Iglesia, que no solo la lleva a cabo él y los demás predicadores, sino toda la comunidad, unida en oración, que ya se había puesto de manifiesto en los Hechos de los Apóstoles. Finalmente, en las cartas pastorales, que son las cartas a Timoteo y a Tito, San Pablo da normas sobre quiénes gobiernan la comunidad eclesial, igual que a los auxiliares. Tanto a Timoteo como a Tito les aconseja cosas semejantes sobre el buen orden y el buen gobierno en la vida de la comunidad cristiana, de la asamblea eclesial. Es decir, por eso se llaman cartas pastorales. Están centradas en el gobierno de la Iglesia y en la búsqueda del bien espiritual, porque pues, de nada sabe el gobernar para establecer un orden, si no es un orden que nos lleva a la comunión eclesial, a la comunión con Cristo, a la participación en los misterios de la fe. Y bueno, pues vamos a concluir con las cartas de Pedro. ¿Qué nos dice San Pedro en sus cartas? Un punto importante compartido por Pablo lo menciona Pedro en la primera carta. Vosotros como piedras vivas vais entrando en la construcción del templo espiritual, formando un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales que acepta Dios por Jesucristo. Hermoso, ¿no? Formamos un sacerdocio santo, los miembros de la Iglesia, que está destinado a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es un eco de aquellas palabras de Jesús a la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Sacrificios espirituales. Dios no quiere sacrificios de animales. Dios quiere el sacrificio espiritual de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra comunión fraterna. Y todavía dice, dentro de la misma línea, San Pedro: vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios para publicar las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Es decir, es como un eco de todo lo que estaba dentro de la espiritualidad sacerdotal del pueblo de Dios, del pueblo del Antiguo Testamento. Por eso concluye
Los que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Los que antes no erais pueblo, ahora sois el pueblo de Dios. Inclusive, con este artículo, el pueblo de Dios, estamos señalando que es el verdadero pueblo de Dios. El pueblo que Cristo ha creado, ha fundado a través de su misterio pascual. Todo ello constituye una reflexión teológica sobre la Iglesia de primera importancia, sobre todo por venir de la pluma de Pedro, definiendo a la Iglesia como piedras vivas de un templo espiritual, un sacerdocio santo, una nación consagrada. También es importante la misión que resalta en este pueblo, que es publicar las proezas, las hazañas, las grandes obras que Dios ha hecho en sus vidas, la vida de los miembros de la Iglesia, poniendo de relieve la misión apostólica de los miembros de la Iglesia. Es como la base de la teología desarrollada por el Concilio Vaticano II, expuesta en la Constitución Luz de las Gentes. Y en la misma carta, San Pedro, carta primera, da algunas normas a los presbíteros responsables de las comunidades cristianas y les dice estas palabras: ante todo, cuiden del rebaño de Dios, no por obligación, sino de buena gana, haciéndose modelos del rebaño. Cuiden del rebaño de Dios, no por obligación, sino de buena gana, haciéndose modelos del rebaño. Qué hermoso. Cuiden del rebaño de Dios. Qué importante. Ojalá que todos nuestros ministros todos los ministros de la Iglesia tuviéramos esta inquietud, cuidar del rebaño de Dios de buena gana, haciéndonos modelos del rebaño. Ojalá, pues, hermanos, estos pensamientos que nos ha ofrecido las cartas de San Pablo y de San Pedro, pues enriquezcan nuestra conciencia de Iglesia, nos animen a amar a nuestra Iglesia y ser miembros vivos de esta asamblea, de esta comunidad que llamamos Iglesia. Paz y bien.